Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy tenemos con nosotros, bueno, como siempre, una invitada especial, porque todos los invitados son especiales, no hay ninguno que sea más especial que otro, o al revés, todos son más especiales que los otros. Pero es una invitada que algunos a lo mejor ya la conoceréis porque ha estado en Somos Alma, en nuestro canal hermano de Iclovi, en Somos Alma, otros canales y demás. Además, también ha escrito un libro, que luego hablaremos de ello y demás. Es bastante activa en todos estos temas y algunos ya la conoceréis. Pero se trata de Gretel Botella, que además tiene una historia muy bonita y que tiene mucha relación con lo que hablamos aquí, porque tiene mucha relación con nuestra historia, con la historia de Ana y mía, y creo que vamos a poder comparar datos y compartir experiencias. Gretel, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, fenomenal, aquí estoy fenomenal, encantada de estar contigo y con todos los que estén en el otro lado. Y nada, dispuesta a pasármelo bien y a contar todo lo que se pueda. Eso, a compartir. Me imagino, lo estaba pensando antes, digo, la voy a presentar también como una exploradora más, porque al final yo creo que todos los que estamos aquí, los que estéis viendo esto, lo que somos exploradores. A mí me gusta llamarlo exploradores de la conciencia, o llámalo como quieras, pero somos exploradores. Queremos entender eh, 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 qué es esto en lo que estamos viviendo, qué hay más allá de todo esto, de lo físico y demás. Y muchas veces, pues bueno, pues por experiencias o por situaciones que nos han hecho llegar ahí, como en nuestro caso con la transición de Ana y en el tuyo que tuviste también, que ahora nos vas a contar tu historia, también con aunque tú empezaste antes también, o sea, tú ya estabas, digamos, metida en la exploración, nosotros nos costó un poco más entrar después, pero si te parece, empezamos contando un poco tu historia, así por lo menos por encima, para luego entrar más detalle y compartir. Pero cuéntanos un poco tu historia bueno, si quieres empezamos un poco desde el principio, porque es lo que Sí, decía, tú llevas ya mucho tiempo metido sí. en todo el tema que tampoco me De la gusta llamarlo espiritualidad, espiritualidad, tampoco no me gusta ponerle una etiqueta, pero vale, digamos espiritualidad. digamos. Pues sí, la verdad es que yo desde pequeña tuve bueno, en mi casa una hermana mía de 11 meses falleció cuando yo tenía 12 años y yo hasta entonces había tenido una infancia feliz y normal, pues unos padres que se querían, dos hermanos más, aparte de la niña pequeña, y bueno, se murió mi hermana y aquello trastocó todo nuestro mundo y bueno, pues fue para mí muy impactante porque estábamos en un entorno católico, yo no entendía nada, porque se moría una niña de 11 meses, es que no me cuadraba para nada, y a partir de ahí ya no dejé de preguntarme el porqué de la muerte, por qué una niña pequeña, qué ocurría, dónde estaba mi hermana, y esa fue una constante durante muchísimos años. Luego, claro, en mi entorno no había nadie que me contestase razonablemente a ello. Imagínate, pues las monjas que me podían decir que iban al colegio de monjas, o mis padres, o es que no me daban ninguna respuesta, nada más que la típica de está al lado de Dios, es un angelito, tonterías que yo decía, pero bueno, a ver, o sea, como si te estuvieran tratando de que no sabes, de que eres tonta. Y bueno, ahí se quedó en espera porque no tenía respuesta, no había internet como ahora. Pero sí que es verdad que, bueno, luego pasaron más cosas. Tuve un hermano que también intentó quitarse la vida, se intentó suicidar, pero no lo consiguió. Y eso también me volvió a marcar porque me puso otra vez en. O sea, la muerte todavía se hizo más presente, porque hubo una posibilidad evidente muy grande de que se fuera. Y bueno, empecé a indagar, sobre todo cuando conocí a mi pareja, el padre de mis hijos, que es mi marido, con el que sigo estando después de muchos años y que es mi compañero de viaje. Y bueno, empezamos a indagar, empezamos por libros de autoayuda. Él sí que leía libros de autoayuda, yo en aquel entonces todavía no, pero y ahí fueron llegando después libros ya de contenido más espiritual, libros sobre la muerte, sobre la trascendencia, la reencarnación. Y claro, eso sí que me dio respuesta, sí que empecé a entender que todo podía tener un sentido, sobre todo cuando con el concepto de la reencarnación para mí fue fundamental. El sentir la reencarnación, que ya la había oído, pero el sentirla internamente, el reconocerla,
fue, de verdad, fue un éxtasis. O sea, yo realmente cuando se me abrió un mundo, dije, ya tiene sentido, porque claro, que mi hermana venga con 11 meses y se muera de una enfermedad, a los 11 meses, en cambio, hay otro señor que pueda vivir 80 años, o unos que sean ricos y otros pobres, o unos, y no tenía ningún sentido. Pero la reencarnación empezó a dar sentido a que cada experiencia vital fuera de un modo determinado, y la experiencia vital de mi hermana fue lo suficiente como para remover todo nuestro mundo y hacer que yo me centrase en la muerte, y cada uno de mi familia tomó su rumbo y bueno, le sirvió para su propio crecimiento personal. Entonces, bueno, pues ya con mi marido pues seguimos, nos metimos muy de lleno en el mundo espiritual. Yo leía constantemente libros sobre acompañamiento, sobre la muerte, bueno, pues los clásicos de todo el mundo y algunos muchos otros más. Y bueno, aquello empezó a cobrar sentido, y creo que todo fue una preparación para lo que yo luego me tocó asumir. Llegó también otro pequeño detalle que para mí fue importante, que fue la muerte de mi padre. Pequeño detalle, no porque la muerte en sí no sea importante, mi padre trascendió, pero él se burlaba de mí. De hecho, él se burlaba de mí porque yo dejé una profesión tradicional para dedicarme al mundo del yoga y del pilates, y él se burlaba de que teníamos cabecitas huecas, decía él. Y cuando trascendió, en el momento estaba ahí su cuerpo todavía, yo hablé con él, le dije que fuera hacia la luz, me comuniqué lo mejor que pude, yo sabía que me estaba oyendo, lo tenía clarísimo, y a los 2 días me envió 2 señales encadenadas clarísimas de que estaba en la luz y que estaba perfecto. Entonces ahí también me di cuenta de que el lenguaje de las señales es el que ellos utilizan para hacernos conscientes de que están vivos y que están bien. Me quedé súper tranquila, tan tranquila que al tercer, o sea, un día después era el cumpleaños de Eduardo, de mi pareja, y lo celebramos con toda la tranquilidad de saber que estaba perfecto. Y bueno, luego más adelante pues sufrí un aborto. Ahí había tenido a mi hijo mayor, y después tuve un aborto espontáneo, y en aquella época pues bueno, pues me practicaron un legrado hace 20 y tantos años, en un hospital, por supuesto, y bueno, ahí sí que tuve una experiencia en la que me salí del cuerpo estando en el quirófano. Yo no sé cómo me salí, pero yo tuve 2 imágenes, una por encima de la cabeza que estaba ahí acostada, y luego ya una proyección en la otra parte de la sala de quirófano, pero en una esquina del techo. Y desde allí es que fue alucinante. Claro, yo ya sabía de esas cosas, yo ya había visto esas cosas, pero nunca pensé que me iban a pasar a mí. Yo había leído los libros de Raymond Moody, pero claro, lo estás viviendo en primera persona y te estás dando cuenta de que realmente es totalmente cierto. Es que no tienes un vínculo emocional con el cuerpo que está ahí abajo. Yo vi el trasiego, la gente loca, claro, porque ahí había habido una perforación de útero con una hemorragia interna. Realmente estaban intentando salvar mi vida. Yo es que estaba tan bien. Es que yo o sea, es que estaba absolutamente bien, absolutamente tranquila, en paz. Veía lo de abajo casi como que no iba conmigo, y ni me acordé de mi marido ni de mi hijo. Pues es que Sí. estaba tan bien. Es, es- es- es algo común, porque, o sea, eso es una ECM en el sentido de que es una salida. Claro, yo a veces digo, claro, ¿qué diferencia hay entre una ECM y una experiencia fuera del cuerpo, no? Y la diferencia, y le he preguntado a gente, a gente que lo ha estudiado esto y demás, y me cuentan que la diferencia está en que una experiencia fuera del cuerpo a veces son espontáneas, a veces son inducidas, pero suelen ser es una experiencia, digamos, voluntario. Sin embargo, una ECM, la diferencia es que sales del cuerpo porque no puedes estar en el cuerpo, porque estás ya para irte. Claro, estás para irte. Entonces, cuando tienes, digamos, que no hay experiencias fuera del cuerpo si estás en un hospital ingresado. Cuando estás ingresado en un hospital y tienes una experiencia fuera del cuerpo, eso es una ECM. Claro, Estás ya pues, entre la vida y la muerte.
Además es que hubo eso realmente duró mucho Claro. más tiempo del que tocaba, luego estuve en reanimación con transfusiones de sangre y quizá lo que más impactante fue lo que oí. Yo oía con una sensación de estéreo, Mm, ¿sabes? Yo claro, no, no claro. era, no era un oído de este mundo, es que es Sí, alucinante como las percepciones son tan distintas y dices, si es que no tenía oídos porque estaba ahí arriba o donde sea, y no tenía ojos para ver y ves y oyes, oí que se nos va y yo quise interactuar, que os estoy oyendo, pero nadie contestó, evidentemente. Y nada, y tampoco sé cómo volví al cuerpo, no lo sé, pero en cuanto desperté, estaba mi marido al lado y antes que nada le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Él, claro, se quedó un poco alucinado porque decía, pero tú cómo vas a saber si estabas anestesiada. Pues sí, claro, yo tenía total claro. claridad de que aquello había ocurrido. Y entonces él ya me corroboró que había tardado más de lo adecuado, que habían salido a mitad de la intervención para decir que se había complicado y tuve la prueba de que sí, de que lo que yo había vivido había sido absolutamente real. Y además, con una realidad, eso cuando estaba yo ahí arriba, la sensación de realidad era mucho mayor que la realidad que vivimos en este mundo de 3 dimensiones. Claro, Creo que no he vuelto a tener esa sensación de realidad nunca. Esa sí. sensación es Yo, que no sí. es difícil de explicar. Yo mi teoría, en este sentido, ya la gente que nos sigue ya lo habrá oído, me lo habrá oído decir más de una vez, pero mi teoría es que aquí en el mundo físico estamos limitados por el mundo físico. O sea, Sí, por los sentidos físicos, ¿no? El tacto, el oído, todo tiene un límite porque es sí, físico. Pero sí, cuando estás ahí, ese límite ya no existe. Entonces, todas las sensaciones que no son físicas, o sea, tienes, como acabas de decir, por ejemplo, el oído, ¿no? Que escuchas mucho más, o cuando sí. tocas algo, o cuando, no sé, si saboreas algo, todo eso, No tiene no es que límite. esté, claro, no es que esté amplificado, sino que es la esencia, es puro, o sea, es todo lo que es en realidad. Aquí, todo lo que creemos que, por ejemplo, pues eso, te tocas a otra persona, estás tocando a esa persona, pero no estás, el tacto que estás teniendo está limitado por la piel. Pero cuando Sí, estás ahí, no hay limitaciones. Entonces es todo, no hay limitaciones físicas y las sensaciones son todas la esencia de las sensaciones, es algo aumentadas. puro, ¿no? Y sí, yo te entiendo perfectamente porque a mí cuando he tenido experiencias fuera del cuerpo, sobre todo con Ana, además que es una cosa que me imagino que te pasa lo mismo, que lo estás hablando ahora y te acuerdas exactamente o sea, Totalmente, tienes la totalmente. sensación, la puedes La revivir en cualquier sensación. momento. Sí, porque además es que se te graba realmente a fuego. Mm, Yo a veces tengo la sensación, es como cuando aquí en este plano físico tenemos como orejeras, ¿no? Tú ves, sí, tu campo de visión es este, ¿no? En cambio allí la sensación de tanto de audición como de visión, como de conciencia de ti misma, porque yo era tan consciente de mí misma que decía, Dios mío, es que era claro. algo abrumador casi, ¿sabes? Entonces es como que todo se Sí, abre. La mucha verdad es gente que fue, habla de la visión de 360 pues grados, sí, exacto, pues sí, el oído igual, y sí, ¿sabes? Todo es como aumentado y la realidad es, no sé, es muchísimo mayor. A mí esa experiencia me cambió realmente la vida, porque aunque yo ya tenía habíamos investigado tanto y teníamos muchas certezas, porque las sientes por dentro, cuando tú aceptas la reencarnación, evidentemente estás aceptando que la muerte no existe como la entendemos aquí, es decir, que trascendemos y que seguimos viviendo. Pero eso me dio una prueba ya rotunda, que yo necesité después para poder ayudar a mi hijo a morir. Entonces me vino, creo que fue un regalo. Yo sufrí la pérdida de un ser que esperaba con ilusión, pero mira, al final yo creo que todo tiene ese sentido profundo y todo tiene ese porqué que va mucho más allá. mm, Y desde luego agradezco tanto, tanto haber tenido esa experiencia, claro. porque no sé cómo hubiera asumido yo el proceso de morir de mi hijo. Claro, pero yo te quería comentar porque has hablado de ya de pequeña con la muerte de tu hermana y yo creo que uno de los
obviamente, uno de los problemas que tiene la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, es que la muerte preferimos no hablar de ella, Es un tabú. preferimos ocultarla y sobre todo a los niños. Sí, sí, Y el hecho, yo creo, porque claro, te pueden ocultar la muerte a los niños hasta cierta manera. Yo creo que a todos nos ha pasado que ha muerto algún familiar y tú no te has enterado. O sea, ha habido, incluso no llevan, muy pocas veces verás a niños en los funerales, poco, no les poco, llevan, poco. les dejan en casa del vecino, no sé qué. Entonces, el hecho de que tú tuvieras una muerte tan cercana como la de tu hermana, que no te la pueden ocultar, porque no te la pueden No, ocultar, no, está claro. desde ya de pequeña, aunque tu familia sea católica y demás, y todo lo que tengas alrededor te lo intente, digamos, minimizar, pero quieras que no, has tenido experiencias con la muerte desde pequeña y eso Sí, yo creo que ya te no sé marca. si te abre, pero te cambia, ¿no? Porque yo Sí, lo que creo el problema es que, y yo lo digo por mi experiencia propia, al no haberme desde pequeño, al haberme ocultado la muerte, la sociedad, mi familia, la gente y demás, lo que hace es que quieras siempre ignorarlo, ¿no? O sea, cuando nunca quieres hablar de la muerte, cuando tienes alguna enfermedad y tal, lo último que piensas es que alguien vaya a morir, tal, cuando en realidad es lo más natural. Sobre todo sí, eso, cuando tienes algo, no, yo hasta hace bien poco, hasta que pasó todo lo que pasó con Ana, pues porque Ana tuvo varias complicaciones diferentes, aparte de, ella falleció por cáncer que le vino por tercera vez, pero aparte había tenido eh, 2 embarazos ectópicos que también muy cercanos. Había tenido complicaciones, nuestro hijo, un accidente, tal. Y siempre yo, aparte que soy optimista por naturaleza, pero siempre era como que no va a pasar nada, no va a pasar nada porque no quieres hablar de que vaya a pasar algo. pero puede Pero pasar. porque nunca había tenido, o sea, lo más cercano había sido la muerte de mi abuelo cuando yo era pequeño, pero ni eso, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es esa, que tenemos que ser mucho más abiertos a hablar de la muerte. No digo ya a entenderla pero a no tener miedo a hablarla o a compartirla, sobre todo con los niños, ¿no? Porque yo creo que es una cosa Sí. que si ya de pequeño no te enseñan a ocultarla o a no hablar de ello, o porque tú sabes, los niños no son tontos, los niños No, saben no, lo que está pasa, claro, está pero si claro. lo ocultan es como que, pues entonces no puedo hablar de ello porque aquí algo pasa, ¿no? No se debe hablar de ello, ¿no? Entonces, o sea, porque yo por un lado te envidio por eso, en ese sentido, claro. No te envidio Ya, está por el hecho claro. de que tu Entiendo. hermana, pero te envidio porque eso ya desde pequeña te empezó a Mover. hacer preguntas, ¿no? Desde dentro ya habías vivido y ya te estabas haciendo preguntas, ¿no? Y a mí me ha costado, que también me las he hecho desde hace mucho, ¿no? Pero muchas veces tienes que tener una experiencia o algo que te toque de cerca para que, bueno, nosotros dos estamos aquí porque nos ha pasado algo muy fuerte, Claro, que es lo que te claro, ha hecho, ¿no? Que te ha claro, dado la vuelta a la vida, ¿no? Pero claro. no digo que te dé la vuelta a la vida desde pequeño, pero por lo menos que sea algo. Siempre lo decimos aquí en el canal, que creemos que la muerte tiene que ser algo que sea parte de la vida, que la gente lo entienda como parte de la vida y que no te lo oculten, ¿no? Y Mira, yo eso, por ejemplo, con los amigos de Rodri, que claro, son gente muy joven, han vivido una muerte muy, para ellos ha sido durísimo, evidentemente, la muerte de su amigo. Pero ellos están súper a gusto con nosotros, de hecho quedamos muchísimo. De esta semana que viene vamos a quedar con ellos para hacer una paellita. Y ellos hablamos con toda naturalidad de la muerte de Rodrigo, de las señales. Ellos me envían cuando tienen señales, porque ellos también tienen, me envían sus fotos, me explican. Entonces, creo que es lo que nos falta, hacer a los jóvenes y a los niños, hacerles natural todo claro, esto. Es más, mi hijo, por circunstancias, Rodri antes de morir, también murió de cáncer después de 4 años, y él no había ido a un entierro. De hecho, su abuela murió un día que él tenía quimio. Entonces, mm, era la única opción que hubiera podido tener porque por otras circunstancias antes no había podido. Y él nos pidió ir a un cementerio. mm. Quiso. Y yo Claro, hablé con él de todo, y ahora te lo contaré. Yo hablé con él de todo, sí, pero sí. Bueno, él ahora quería. contamos porque a lo mejor hay gente que esté escuchando esto y Y se ha dice, ¿qué perdido un pasa? poco. Sí. Ahora hablamos de Rodri. Ahora hablamos, ahora hablamos. Pero bueno, eso, que quiere decir que sí que es cierto que todos necesitamos, porque es que puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. La muerte está Claro. ahí.
claro. Puede ser ahora, dentro de un rato, mañana, pasado mañana, a cualquiera. A mí a veces también me alucina cómo nos seguimos sorprendiendo cuando alguien trasciende. Sí, Y, sí, a veces escucho a mi madre, que tiene 82 años, que, ay, es que se ha muerto no sé quién. Y digo, mami, pues es que sí. esto es normal. Claro, claro. A mí otra cosa que, ahora que hablas de eso, otra cosa que ahora le veo, lo veo, antes, ya no le veía mucho sentido antes, pero ahora es cuando de repente a alguien le dicen, no, porque, a ver, tienes una, o es posible que tengas una enfermedad que te quede, ¿no? X tiempo de vida o tal, o que no sabemos que es una incógnita y tal. Y entonces la gente empieza, bueno, pues voy a hacer todo lo que siempre he querido hacer que nunca he hecho, ¿no? Me voy a ir de viaje, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo digo, ¿y qué diferencia hay? Si no te hubiese dicho eso el doctor, Claro. ¿Por qué si no te lo vas a haces? morir, morirnos no vamos a morir todos. O sea, Claro, ¿por qué no lo has hecho antes? Porque te estás claro. esperando bueno, es que tenemos un amigo de un amigo que le dieron 6 meses de vida. Decía, no tienes un cáncer, es muy malo, no hay solución, no hay cura y tal. Entonces, se dio la vuelta al mundo. Sus amigos tuvieron que cogerse vacaciones todos para acompañarle en barco. Para acompañarle en barco. Se cogieron vacaciones, tal, no, porque le quedan 6 meses, vamos, tal. Eso fue hace 8 años. Y se puso a dar la vuelta, luego se fue de viaje a no sé dónde, se fue, y ahora está viviendo la vida madre. Digo, coño, pues es Claro. que eso es lo que hay Aprendió que a hacer. vivir. Claro, eso es lo que hay que hacer. Pero Claro. es como que vivimos con ese, ¿no? Con ese miedo de, no, no, pero si al final, eso, si morir es parte de la vida, morirnos nos vamos a morir todos. ¿Por qué te vas a esperar? Porque si te esperas, claro, si te esperas a que te digan eso, ¿y qué pasa si te mueres sin que te digan eso? Si no te avisan, que es lo que estabas diciendo tú. Si ahora de repente, pues sales a la calle y te cae una maceta encima pues todo lo que no has querido hacer porque te estabas esperando a no sé qué, pues no lo has hecho. Sí, siempre Entonces, posponemos, pero claro, realmente claro, aquí. yo ahora, antes me sonaba muy a New Age todo esto de vivir en el presente, vivir en el ahora y tal, pero ahora lo entiendo todo perfectamente. O sea, yo, Exacto. yo no hago planes a más de unos meses, porque ¿qué sentido tiene? Esa gente que Exacto. planea su vida, ¿no? Que tiene, no, porque yo, y cuando tenga X, y cuando me jubile, y cuando haga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Estás Y aquí luego, ahora. se frustran cuando no pasan las cosas como ellos habían previsto, porque eso es También, otra cosa. también porque estamos, muchas veces, eh, las cosas que supuestamente queremos son cosas que sabemos que no que inconscientemente sabemos que no las vamos a conseguir, pero nos ponemos esas metas como diciendo, no, cuando tenga esto, voy a estar, y cuando haga esto, y cuando haga lo otro, y es como que son excusas que nos ponemos a nosotros mismos para no Sí, vivir en el presente. es así. Hay que vivir en el presente. No sé por qué muchas veces tenemos miedo, o no miedo, pero a lo mejor no tenemos la confianza suficiente, pero hay que tenerla. Yo creo que todos tenemos y además cuando lo haces Marca es la maravilloso. diferencia. Sí, Claro, sí. marca la diferencia. Pero bueno, Bueno, cuéntanos, pues, Rodri, porque ya hemos Rodri, hablado de él, pero Rodri, no hemos pues hablado de él. Rodri nació después de, por supuesto, del tema de la ECM y nada, vivimos una vida muy feliz los cuatro, hasta que Rodri a los 16 años se enfermó con un cáncer, un sarcoma de Ewing, que es bastante agresivo. Bueno, pues vivimos 4 años, como tú ya sabrás, porque tú te lo sabes también, muy duros, de pruebas, recidivas, quimios, radios, hasta que, bueno, pues la cosa fue a más, fue a más, fue a más. Y entre tanto, bueno, nosotros hicimos todavía, o sea, todavía nos volvimos más espirituales, evidentemente. Y yo ya antes de incluso de saber que Rodrigo se iba a morir, volví a retomar los libros sobre la muerte, volví a ver charlas. De siempre hemos jugado en casa a cartas de ángeles, jugábamos mucho con Rodrigo. Rodrigo nos acompañaba cuando íbamos a hablar con gente que hablaba de estos temas, hablábamos de ello en casa, pero bueno, pues quizá no personalizando todavía, pero llegó un momento en que Rodrigo pues ya sufrió una serie de tumores, porque ya son tumores óseos que le impidieron caminar y ya tuvo que, bueno, ya nos dijeron que no había nada que hacer, lo trajimos a casa y ya estaba inmovilizado con las piernas y tal. Y nosotros sabíamos que es un chico muy listo, o sea que no, en algún momento él sabía todo lo que tenía, sabía que tenía cáncer, sabía los tratamientos de quimio, sabía que se habían acabado los tratamientos y llegó un momento en que estando él y yo a solas, porque bueno, pues a lo mejor que pensaba que yo era la interlocutora adecuada para esto, me dijo, nos cogimos de las manos, me cogió, nos miramos y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo.
Y, a ver, yo sabía que eso iba a llegar, pero es Claro. Eso es intenso lo que te porque digo, que queremos, no es queremos, intenso. lo sabemos, como ahora todos sabemos que la muerte va a llegar, ¿no? Y la muerte de los demás. Pero muchas veces, por muy preparado que estés, por muchos libros que hayas leído y tal, Y muy no es espiritual que hasta, no seas. es hasta que no te llegue, porque además yo sé de gente que estudian y que viven de estudiar estas materias y demás, que cuando les toca a nivel personal, a todos, o Lo sea, pasan porque mal. es Lo así. pasan mal. Yo, a ver, yo lo único que tenía claro es que tenía que hablarle con sinceridad, siempre dejando una puerta abierta a la esperanza, porque es verdad que mi hermano, por ejemplo, se tiró por la ventana de un séptimo piso, lo normal es que se hubiera matado, era lo lógico, no pasó. Entonces a veces siempre piensas, pues si a lo mejor el alma tiene otro plan, dejas una puerta abierta, pero sí, yo le dije que sí que era probable que se fuera, que no tuviera miedo, que todo iba a ir bien, que él era mucho más que ese cuerpo tan bonito que tenía, que era un ser de luz inmenso, que sus abuelos estarían ahí para recibirle. Y hablamos, bueno, pues una conversación larguísima, hablamos de la muerte, de la trascendencia, de la reencarnación, hablamos de la reencarnación explicada como si fueran cursos escolares, porque claro, bueno, él es muy listo, pero pues estaba en esa fase, dejó el bachiller porque no lo pudo acabar, entonces estaba en esa fase, hablamos de todo. Eh, Mira, yo al final de toda la conversación, que fue una conversación preciosa, dura, la más dura, pero es que había tanto amor, Jorge, había tanto amor por las dos partes. Él tenía un semblante de paz, porque no hubo sorpresa por su parte. Yo creo que él lo sabía todo. Él simplemente quería verbalizarlo porque nos quiere mucho y quería saber que íbamos a estar preparados para lo que venía. Y al final de esa conversación yo le dije que si se iba, que por favor, que me enviase algún guiño desde el otro lado. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues terminó la conversación, hablamos del presente, de que lo único que tenemos seguro es la muerte y lo único el presente. Y él era un maestro en esto de vivir el presente, porque fíjate tú, después de esa conversación tan intensa y tan profunda, volvió a su normalidad con un mami te quiero, me dio un mami te quiero y siguió con su tablet, con lo que podía hacer, con las cosas que podía hacer y fue maravilloso. Aún pasó un mes más hasta que trascendió y le fuimos acompañando, hablaban, o sea, ya llegó el momento también de la sedación, en la fase de sedación también le hablamos, yo le hablaba, mira a ver qué hay por ahí, nos dimos cuenta de que había empezado a tener desconexiones porque en aquella época era pandemia, yo tuve la segunda vez que cerramos el estudio de yoga y pilates y daba clases yo online en la habitación contigua a Rodrigo, en la que estaba él encamado, y una profesora de inglés que es alumna mía de yoga desde hace muchos años, a través de la pantalla, desde su casa, vio una luz dorada a mi alrededor y le pasaron un montón de flashes de la vida de ella con Rodrigo, porque he tenido mucho contacto con él, momentos felices. Entonces ella ese mismo día me escribió un mensaje diciéndome que ya sabía lo que estaba pasando, ya sabía que Rodrigo iba a trascender. Entonces Rodrigo iba haciendo sus conexiones y sus desconexiones y nada, hablamos, ya te digo, le dimos todo el amor, él nos dio, lo último que hizo fue maravilloso, fue casi imposible, porque él tuvo, entre los tumores que tenía, muchos tenía un tumor en el hombro derecho. Entonces él no podía levantar el brazo, él como mucho podía mover el antebrazo y la mano, pero no podía levantar el brazo. En un momento dado, las últimas palabras, estábamos su padre a un lado y yo al otro, yo en el lado justo de su brazo derecho, nos dio un abrazo, levantando ese brazo, que era imposible, y nos dijo, os quiero. Esas fueron sus últimas maravillosas palabras. Entonces él recibió, a cada persona se despidió como pudo, porque estábamos en pandemia, de cada persona con amor. La persona entraba triste, abatida y salía con paz. O sea, transmitió paz, fue todo. Es que no nos lo pudo poner más fácil, de verdad. No nos lo pudo poner más fácil. Fue muy bonito. Incluso nos lo puso muy fácil en el momento de trascender, justo en el momento de irse, porque claro, al final pues estaba ya sedado y la respiración no era ya, estaba anunciando que se iba. Eh, yo sufría de verlo así, claro, yo ya como yo tenía claro que se iba,
le dije, Rodrigo, sal de tu cuerpo, vete hacia la luz, mira a ver qué hay por ahí. Y eso pasó. En ese momento llamó la médica de hospitalización domiciliaria, subieron, y esos 5 minutos de abrirle y de hablar con la médico, llegamos a la habitación y él ya había dejado su cuerpo. Entonces fue maravilloso porque puso fácil hasta eso. Todo fue fácil, amor, fluyó el amor. Aprendimos durante esos 4 años y durante el final del proceso de Rodri, a lo que tú estabas comentando antes, que lo único importante es el presente. Es que no hay más. Es lo único importante. Y a pesar de lo dura que fue la enfermedad y de acompañarle, que yo creo que fue duro pero precioso, vivimos realmente, aprendimos a vivir el presente. El presente es que llenó totalmente nuestra vida. Es que no sabías qué iba a pasar mañana. Evidentemente te centrabas en el presente y eso nos ayuda a estar bien. Claro, claro. A estar bien. Es increíble. Claro, porque muchas veces, pero que sea la persona la que va a hacer la transición, que sean ellos los que tengan que enseñarnos a los demás, ¿no? Sí. Son los que tienen la Dar fuerza. la lección, ¿no? Y dices, y Sí. muchas veces, yo creo que muchas veces la gente no lo quiere admitir o no lo quiere aceptar, pero es que aparte de que por otro lado no es una cosa que tengas que aceptar o no, porque es una cosa que pasa y ya está. Ya está. No es que si no lo quieres aceptar, pues no lo aceptes, pero está ahí. El hecho de que tú no lo Si no aceptes lo no significa aceptas, sufres, lo claro, pasas claro. peor si no lo aceptas. Y hay gente que no lo acepta, no solo que no lo acepta, sino que no lo acepta nunca. Aunque bueno, luego al final Sí, llegará un momento en el que cuando te encuentres con la persona allí lo vas a entender y lo vas a aceptar. Vas a decir, claro. joder, pues vaya, bueno, que también tendrá su sentido, ¿no? La gente que lo haga, ¿no? Pues todo tiene su sentido y todo tiene una finalidad. Pero sí que es verdad eso, que el hecho de que sean ellos los que te lo miras y dices, joder, la fuerza que tienen, ¿no? Te da fuerza a ti, ¿no? Te da Te da una fuerza. fuerza a Y ti también una cosa importante, le dejamos ir, también. le dije, tú, si tienes que irte, vete, no te preocupes que estaremos bien, porque yo creo que él necesitaba también ese permiso, entre comillas, porque nos quiere mucho. Mm. Hemos tenido un vínculo tremendo, una confianza tremenda y un amor de verdad. Claro, 4 años, aparte de que siempre ha sido un niño maravilloso, de tantísima convivencia, había un nexo tremendo. Entonces, el darle permiso yo creo que a él también le ayudó a trascender, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que pues lo cumplió perfectamente. Sabemos, porque tenemos gente alrededor que ha recibido muchas señales y gente también intuitiva que lo vio trascender. Trascendió muy rápido, subió a la luz muy rápido y a los 2 días, murió un lunes, el miércoles ya recibimos la primera señal y se fueron sucediendo ya sin parar, pero sin parar. Y yo tuve que tomar una decisión. Hasta ahora mi mundo espiritual lo había mantenido un poco al margen de mi entorno, porque siempre ya sabes que hay bastante crítica en estas cosas y la gente como que no le viene muy bien que le hables de tantas profundidades, pero decidí que me daba igual, que después de haber visto a mi hijo trascender, haberlo visto sufrir tantos años y es que me daba igual. Entonces empecé a hablar de las señales de Rory a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a recibir feedbacks de gente, pues eso, amigos nuestros, unos de Madrid, otros, o sea, gente inconexa que además no se conocían entre ellos, gente que muy variada, gente joven, gente mayor, gente que sí que estaba en el mundo espiritual, gente que no estaba para nada en el mundo espiritual, profesores suyos. Empezamos a recibir muchas señales. Entonces, claro, yo sentí que tenía que escribirlas. Cogí una libreta y ahí intenté que cada persona me explicase con mucha precisión las señales, fechas, sensaciones, imágenes o lo que cada uno hubiera tenido. Y así continuamos. Entonces, cuando tuve a los 5 o 6 meses, cuando tuvimos unas 50 señales, las primeras 50 más significativas, Rodri me guió para que escribiese un libro. Me insinuó, escribo un libro. Y bueno, ahí me puse. Salió además facilísimo, fluyó de verdad. No te puedes imaginar, es que yo creo claro, que estás ayudado por ellos y seguramente por tu guía o por los seres que nos acompañan, que sabemos que tenemos un equipo estupendo en el otro lado.
Y, y en 3 meses, entre los ratos de clases, porque los fines de semana normalmente estamos fuera, escribí el libro. Y, y bueno, al principio lo escribes en tu casa sin la sensación de que eso pueda llegar a ningún lado, pero empezó a circular el libro, a salir entrevistas, siguieron fluyendo señales y más comunicaciones de Rodrigo. Yo empecé a abrir vías, no solo las señales que me llegaban de Rodrigo. Yo diariamente, desde el día de su muerte, como él murió en pandemia, no pudieron venir al funeral nadie. Solo los justos, creo que éramos 15 los que dejaban estar. Entonces pedí a la gente que hicieran una meditación 3 días seguidos a las 10 de la noche. El que quisiera rezar que rezase, acordándose de él, o cada uno como lo viese. Y entonces sé que fue masivo, hubo gente de otra gente que no conozco, que tal, que yo lo hice, y fue maravilloso. Y entonces yo esa rutina la continué. Entonces, desde hace ahora 2 años, casi medio, que Rodrigo ha trascendido, diariamente medito con él. Yo ya tenía mi rutina de meditación, que la hago aparte, pero yo medito con él y con un oráculo de cartas de ángeles, me comunico. Antes para mí eran los ángeles los que me hablaban, y ahora para mí el código que le he dado es que es él el que me habla. Y de hecho, pues es impresionante las respuestas que puedo recibir a través de esa comunicación diaria que tengo. Luego he abierto también la vía de hablar con él, que es lo mismo que tú haces también con Ana. Hablar con él para mí es fundamental, porque hablar y escuchar, porque lo que decimos, que a veces nos da la sensación de que somos nosotros, pero luego te das cuenta de que pasan cosas que dices, ¿cómo puede ser? Si esto me lo ha dicho esta mañana, es que me pasó una cosa alucinante. Él me dice, vuestro trabajo es importante, porque cuando la gente va al estudio, mi marido y yo trabajamos juntos, él es osteópata, acupuntor, hace shiatsu, y yo hago yoga y pilates. Y dice, porque cuando la gente va al estudio pierde su identidad, personalidad. Vale, yo esa frase digo, no es mía porque yo no me la he sacado de la manga, pero esa tarde justo teníamos que firmar unas cosas en una notaría. De repente aparece el notario y dice, oye, Eduardo, pues era cliente nuestro de hacía tiempo y no sabíamos ni que era notario. Entonces, quiero decir que te das cuenta de que él te va dando cosas y te va indicando y te va dando las pruebas para que tú te des cuenta de que eso es real, ¿sabes? Y nada, y así hemos seguido comunicándonos con él y recibiendo todo tipo de señales. Jorge, tú ya lo sabes. Señales por sueños, tecnológicas, de verlo. Yo lo he visto varias veces. Oírlo, sentirlo, sincronicidades con su nombre, con animales. Maravillosas. Te pasa la de los números, la de mirar el reloj y que sean las 11:11, las 22:22, Total, las total. 5:55. Claro, Todo el rato, claro. todo el rato. Y Rodri, por ejemplo, que su dorsal de baloncesto era el 19, vemos muchas veces las 19:19. Sí. Entonces, es que son cosas, es que no hay duda, y además es que las sientes, y las sientes, sabes que es él, y encima Sí. sabes que es desde la luz, que no hay nada oscuro, porque por ejemplo mi hermana tenía un poco de miedo a ver cómo se le manifestaba, porque estos temas no le van. Y tuvo un sueño maravilloso en una siesta en la que se sintió que flotaba y que estaba envuelto por Rodri, y dijo, fue maravilloso y placentero. Ellos saben cómo darnos la señal a cada uno, es como que Sí. personalizan las señales. Sí, claro. Claro, es que ¿Sabes? conectan con nosotros a un nivel mucho más, más puro, ¿no? Entonces saben exactamente cómo tienen que conectar con nosotros para que lo entendamos. Pero hablamos de las señales también. Bueno, antes de nada, ¿cómo se llama tu libro? Luego los que estéis viendo esto en formato aquí en YouTube, ponemos abajo el enlace y demás, y los que lo escuchéis en formato podcast, pues leéis la descripción. Pero ¿cómo se llama tu libro? El libro se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Y está Claro, en Amazon y demás. está en Amazon en formato digital y en papel también. Y nada, y entonces, pues eso es un poco todo lo que estamos todavía viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque además es que continúa. Claro. Es Es un que poco lo que... digo, las señales, lo que comentabas de las señales, lo estábamos hablando antes de empezar el programa a micro cerrado, pero al principio las señales son muy,
no muy específicas, pero muy, ¿cómo diríamos? Muy rotundas, ¿no? No son específicas para que digas no, no, pero son como es que no hay manera, o sea, te dan señales como diciendo: "Para que sepas que estoy aquí", ¿no? Y tú entiendes, es que no hay otro. Pero luego ya van porque a mí esto lo que me cuenta Ana, como que estas señales tan fuertes, tan, ¿no? Pues eso, con cosas digitales, con tal, les cuesta más, es una cosa que requiere más esfuerzo. Pero luego, una vez que ya hemos entendido esas señales, que hemos entendido, vale, están con nosotros, siguen aquí. Luego ya son señales mucho más difusas, pero más continuas, ¿no? O sea, que todos los días tienes pequeñas señales, una cosa aquí, otra cosa aquí, que al final, no sé si a ti te pasa, pero a nosotros es como que ya entra a formar parte de tu vida, ¿no? Que ya estás acostumbrado, ¿no? Pues ya te vas a acostar, pues ya sabes esto, y te levantas por la mañana, vale, ya está. Y las tienes ahí como lo tendrías si estuvieran aquí físicamente, ¿no? Y ya son como que aprendemos a vivir con esas señales, Exacto. pero luego la suerte es que eso, que te has puesto a documentarlas. Yo estoy pensando que debería hacerlo, porque a Pues mí se sí, me pasa que luego no las documento y como para mí son cosas normales, claro, luego me dice la gente: "Claro, que alguna cosa nueva", y yo: "No". Pero luego pienso: "Ah, sí, bueno, no, sí, y pasó esto otro, y pasó lo de claro, ayer, y pasó esto claro. más". Claro, y al final son todos los días, por Claro, todos y lados. pero sobre todo el documentar, además es que es muy bonito. Luego yo reviso la libreta y me digo: "Ay, Dios mío, qué cosas más maravillosas nos han pasado", pero no solo las nuestras, sino las que les han pasado a la gente de alrededor, porque esa, Correcto. claro, tienes la fecha, tienes el dato, tienes exactamente lo que ha pasado y cómo te lo ha contado esta persona, cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido. Es muy bonito y ver cómo ellos son capaces de manifestarse a tantas personas. Y no solo eso, sino que ahora nos dan señales a través de personas que no conocieron ellos en vida terrenal, con lo cual te hacen consciente de que ven exactamente tu vida, saben exactamente con quién te relacionas y lo que estás haciendo. Y por eso ahora yo noto más esa faceta, perdón, de guía de Rodrigo, porque es ese acompañamiento, es por ahí muy bien con estas personas, fenomenal. Esto, te aplauden, como que te aplauden. Hace poco fue muy bonito porque di una charla sobre aprender a meditar y una meditación de conexión con nuestros seres queridos. Claro, llevo haciendo muchas meditaciones durante muchos años por mi profesión. Y había mucha gente en la sala y claro, no estaba tan dedicada yo a mí. Yo cuando hago una meditación normalmente entro y la vivo como los demás, pero ese día no la pude vivir. Y a la noche siguiente tuve un sueño lúcido maravilloso con él y fue como un premio. Mami, Claro. muy bien, lo has hecho muy bien. Eso es lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, esa faceta de guía la veo cada día más. Y creo que todas las vías que abramos para relacionarnos con ellos son maravillosas. De hecho, como estábamos también hablando antes también, yo también estoy indagando eso a través de hacer cursos con mediums para ir abriendo poco a poco mis facultades a ese otro mundo, porque yo quiero establecer y continuar y que esta relación que tenemos crezca. Yo tengo una teoría en ese sentido, que te la he contado antes y que la he contado aquí en el canal. Yo creo que todos tenemos, o sea, Sí, obviamente todos tenemos esa capacidad para conectar, para ver qué hay más allá, pero unos la tenemos más desarrollada que otros, o la entrenas para desarrollarla más que otros, ¿no? Pero eh, es una cosa también, yo creo que en el fondo todos lo sabemos, porque luego te das cuenta, cuando empiezas a eso, abrirte un poco, no sé si te pasa a ti, a mí por lo menos. Luego me empiezo a acordar, digo, claro, ¿y esto que me pasó a mí hace 8 claro, años? O cuando relacionas, tenía, o cuando tenía claro, 10 años o de pequeño y claro, tal. Y claro, y empiezas a relacionar y dices, claro, esto no era la casualidad y esto no era. no, Y no, entonces te das cuenta de que siempre ha estado ahí. Siempre ha siempre. estado ahí, De pero hecho, muchas veces no le prestamos atención. sí, cuando echas la vista atrás, yo por ejemplo ahora que echo la vista atrás, me doy cuenta del pacto de alma que tenía con mi hijo en muchas cosas que han ido pasando y que en ese momento no lo quiere relacionar. Por ejemplo, mi hijo nos confesó, una vez ya estaba en proceso de enfermedad, que él siempre había tenido rechazo a sus tibias, las tibias,
como un joven, además un joven que era estupendo, joven, la juventud que es tan bonita, tan bella, tener aversión a tus tibias, pues posiblemente era un reconocimiento. Él sabía que el primer tumor iba a empezar en la tibia izquierda. Entonces eso era un reconocimiento de su plan de vida y él sabía que ahora le tocaba la parte dura. Luego también yo, por ejemplo, siempre intuí que un hijo mío se iba a ir. Es que tenía un miedo exacerbado. Y mi médico homeópata, que además es un buen amigo, a veces me paraba un poco los pies y decía, esto solo es un constipado o esto solamente es un virus. Pero bueno, estaba ese miedo ahí hasta que tuve una visión con mis 2 hijos en la cocina, pero llevaban los 2 barbita, entonces yo ya me quedé tranquila, porque claro, al verlos con barbita, yo pues ya está. Pero claro, mi hijo enfermó cuando tenía 16 y ya empezaba a apuntar su barbita. O sea que realmente te das cuenta que el plan de vida, las líneas importantes del plan de vida, si echas la vista atrás, están y las Claro. reconoces. Quizá a posteriori, Mm, pero están. claro, claro. No, está claro que es eso, que muchas veces no le damos importancia o pensamos, o sí, o sí lo entendemos, pero lo pasamos por alto. Le damos la importancia, no, esto tiene algún sentido, pero no, como que lo dejas ahí y dices, bueno, eh, ya pasará, ¿no? Pero una vez que tenemos, obviamente, pues esto, situaciones en las que te hacen replanteártelo todo y entender todo de otra manera, ves todo diferente, porque también, obviamente, buscamos, o sea, nos llegan señales, pero también las buscamos, ¿no? Es lo que antes a lo mejor tenías esas señales y no las estabas buscando y las tenías y no te dabas cuenta, pero ahora, como las buscamos, Así. que no digo también que a lo mejor también tenemos algún momento en el que hay una cosa que piensa que es una señal y no es una señal, pero la estás interpretando como tal. Pero al final, como está todo relacionado, yo digo, al final, y es lo que te quería decir antes también, que al final, yo lo que en todo esto de buscar ahora mismo el sentido, intentar conectar mejor con lo que hay más allá, con la gente que ya no está aquí, aprender a desarrollar estas habilidades y demás. Yo creo que es mi teoría es que yo tengo el resto de mi vida física para practicarlo y para mejorarlo. Claro, claro. Y y si no y si cuando termine esa vida física no lo he conseguido hacer del todo bien o no no pasa nada porque voy allí. O sea, que al final es No pasa nada. lo que le decimos aquí en inglés un win-win, porque voy a ganar, o sea, Igualmente. si lo consigo Ganamos hacer igual. antes, si yo consigo establecer esa comunicación, tener una comunicación estable, entender todo y demás, oye, maravilloso, si lo consigo en vida. Y si no lo consigo en vida, pues lo consigo porque llego allí. O sea que Es no, verdad. Pero digamos, de otra manera vas a llegar. exacto. De todas formas, lo que yo te comentaba también antes en off es que yo creo que hay una cosa para que la gente no piense que nos puede pasar a unos pocos porque estamos. No, le puede pasar a todo el mundo porque el vínculo que realmente crea esa conexión para poder recibir o sentir a tu ser querido es el amor y la apertura al otro lado, con que te abras al otro lado y dejes un poquito el hemisferio izquierdo de lado, es muy posible, porque fíjate tú, no somos mi marido, mi hijo mayor y yo los que hemos recibido señales, es que ha recibido señales tantísima gente de nuestro alrededor y muchos de ellos ni creen en esto o son católicos o son cada uno con sus circunstancias. Entonces es simplemente el amor. El amor que nos conecta a ellos va a facilitar que con ellos tengamos conexión. A lo mejor no podemos conectar con los fallecidos de otras personas, con los seres queridos de otras personas, pero con el nuestro sí. Eso es, yo creo que es muy importante y sobre todo que no nos pasa solo a ti y a mí, que le pasa a mucha gente, que yo estoy en contacto con padres que han perdido hijos y muchos reciben señales. No es nada excepcional, es simplemente que sí que es algo que se oculta. Sí, es que yo ahí te quería contar, cuando has dicho antes que cuando te pasó esto, que no tenías miedo a hablar con la gente, a mí me ha pasado lo mismo, pero sí que he hablado con mucha gente, incluso gente que hemos tenido aquí en el canal, invitados y tal, que no quieren hablar de estos temas porque les dan miedo, ¿no? A que les juzguen, a que les tachen de tal y les tachen de una cosa o de otra, pero me imagino que a ti te pasó lo mismo. Es como que
te da completamente igual. O sea, a mí me que da me igual. tachen de lo que quieran. Pero es que además lo que pasa es que luego cuando vas tan directo y es una cosa que es tan real, porque es real, es tu situación en ese momento, bueno, en ese momento y en nuestra vida, ¿no? Que, que la mayoría de la gente, o corrígeme, pero me imagino que te va a pasar lo mismo, que la mayoría de la gente, a lo mejor gente a la que no conoces de nada, gente a la que te Sí, pones a hablar de estos temas, te digo, no sé, por darte un número, el 90% de la gente con la que vas a hablar de esto te va a entender y te van a contar sus propias historias y muchos de ellos van a ser gente que no se atrevían a contar historias, pero dicen, sí. oye, pues sí, pues a mí me pasó esto, o yo he tenido esta señal, o yo he tenido... Y dices, ¿y por qué todo el mundo, la mayoría del mundo, tiene miedo a hablar de estas cosas si al final nos pasan a todos? A todos. Y es como que Así no es, tienen sí. miedo, no digas esto. Yo me acuerdo que me decían, cuando yo empecé a hablar a mirar estos temas y a investigar y a hablarlo y comentar y contarle a la gente, no es que me está pasando esto, que estoy teniendo contacto, y hay gente que me decía, no, pero esto no lo cuentes en el trabajo porque te van a tachar por loco. Y Ya, digo, y digo, no, pero es que prefiero que me tachen por loco por contar la verdad a tener que estar ocultándomela claro. y que me tachen de mentiroso por no contar la verdad, ¿no? No sé, prefiero ser un loco que un mentiroso, ¿no? Sobre todo Entonces, es que te lo pide claro, el claro, alma, lo tenía que te decir. lo pide el alma. Es que Pero ya yo, y luego yo al también punto, te luego voy tam a contar una historia graciosa. dime. Eh, esto pasó durante la pandemia, ¿no? Yo trabajaba desde casa, no, llevaba sin ir a la oficina meses y luego estuve un año sin ir a la oficina. Y me llaman comerciales, trabajo en informática, pues me llaman comerciales con los que tenemos contratos, gente que conozco a nivel laboral de haber firmado un contrato con ellos para un programa y tal, pero no. Y me llamaban, claro, y en pandemia, estando en casa, y no, pues, no, es que he estado un tiempo sin trabajar y tal, ¿qué ha pasado? No, mi mujer, que ya no está aquí, lo siento mucho y tal. Y digo, ¿tienes tiempo? Y claro, todo el mundo tenía tiempo porque todo el mundo estaba trabajando por casa. Sí, bueno, pues 3 horas más tarde le había contado la historia, lo que Claro, había pasado, claro, a claro. un tío que había hablado con él yo 2 veces en la vida. Ya, Y luego me contaba, y luego me contactaba después y me, manda- y dices, a una persona que no conozco de nada, que no sé su vida, que no sé, y has conectado con ella porque él también, y me contaba historias, y al final es eso, tienes que contarlo, esto hay que contarlo. Es lo mismo que decíamos antes de integrar la muerte en, digamos, en la educación, no en la sí, educación a nivel institucional, que también, pero en la educación a nivel familiar, ¿no? De no, sí. no ocultarle la... Pues esto es lo mismo, estas cosas que son más espirituales o más... Esto no hay que tener miedo de hablar de ello. De Porque todas formas, lo más que puede pasar, ya lo sabes, que puede haber un mínimo de gente que se descuelgue y que son gente que en este momento pues ya está, no te aporta nada, pero la mayor parte de la gente es una acogida muy mm, bonita, la verdad, es que yo me siento muy arropada por mucha gente. Y el que no, hay que aceptar que cada uno lleva claro, su claro, proceso y ya está. O claro. sea que, Yo no quiero que me juzguen ni juzgo. Entonces, yo cuento la exacto, historia. Además, muchas veces lo digo por adelante. Digo, mira, te voy a contar una historia, a lo mejor te va a sonar a tal, pero esto es lo que me está pasando y esto es lo que hago. Y yo se lo he contado a mi jefe, a mis compañeros, a al todo el mundo. vecino, claro, y al final, pues, es que yo... Claro, que luego tienes también la otra versión esta de pasar página o demás. No, no, no. Es que esto es parte de nuestra vida. Y es que Exacto, la, para es que, siempre, para claro, siempre. es que es la parte de tu vida. No puedes pasar página, no puedes, porque tienes estos, te, por, para bien o para mal, nos ha hecho ser mejor persona, nos ha hecho aprender mucho más, y esto es lo que hay que compartir, porque a mí me gustaría, claro, ahora piensas en retrospectiva y dices, si yo hubiera sabido todo esto mientras estaba aquí, ¿no? Físicamente y podíamos haber compartido todo esto, en tu caso quizás no tanto porque sí que lo compartí más. Yo con Ana sí que hemos creído siempre en estas cosas, pero no las hemos hablado tanto, ¿no? Y digo, claro, en perspectiva ahora, entonces yo ahora lo que quiero es que nuestros hijos, que nuestra nieta, que sepan todo esto ya desde pequeñitos, que no tengan Claro, que esperar a que les pase algo así, que es una situación, no voy a decir dura. traumática, no, es una situación dolorosa en el momento, pero no es traumática porque es todo lo contrario. A mí, cuando la gente dice es una situación traumática, la palabra trauma, esto no Es es un muy trauma, es todo lo ya, ya. contrario, porque a mí no me ha creado un trauma, sino que a mí me ha creado Te ha una abierto. una capacidad de entender las cosas y de entender la vida y de vivir la vida más plenamente
que no puedo más que estarle agradecido eternamente, porque para mí me ha cambiado como persona, Es que son nuestros maestros realmente. totalmente. Es que es lo que pienso yo. Yo también pienso que no sé qué sentido tendría mi vida, pero desde luego ahora tiene muchísimo más sentido del que podía tener antes. Aunque ya yo hubiera hecho mi cambio de profesión y ya me dedicaba a algo que tenía algo que ver con lo espiritual, es que no tiene nada que ver. Realmente la trascendencia de Rodri y todo esto que está ocurriendo después, porque además él nos dice que es un camino a realizar, que tenemos una misión conjunta y que, fíjate tú, lo digo para que algo que has hecho tu comentario sobre las señales, él me dice que compute todas las señales. Todas, aunque me parezcan tontas, porque es que hay veces que una cosa que pueda parecer tonta lo lees al cabo de 3 días o tal y dices, ostras, tiene sentido. Computa todas las señales. Entonces es que se te abre otro mundo realmente. Ahora sí que estoy en contacto con el mundo espiritual. Ahora realmente estoy en contacto y quiero que sea porque es esa nueva forma de relacionarme con mi hijo, la quiero para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar en el otro plano y yo deje este cuerpo. Claro. Yo quiero esa forma de relacionar, la reivindico y la fomento todo lo que Claro, puedo. Y me claro, da amor y paz. exacto. Es que lo que nosotros aquí promovemos mucho es eso, porque todo esto que estamos contando, lo que tu experiencia, la nuestra, son cosas que son subjetivas, que son experiencias que tenemos cada uno, que tienen muchos puntos en común, por ejemplo, las nuestras, pero obviamente tú has vivido la tuya de una manera, yo la he vivido, y como digo siempre, no queremos, obviamente, preferimos que la gente tenga estas experiencias sin tener que pasar por estas situaciones dolorosas, Claro. pero sí que a través de, como has dicho tú, con la meditación, con el hacer cursos, ir a conferencias, hablar con gente, simplemente hablar con gente, Sí. ver cosas, como ver estos vídeos, ver a Luján en Somos Alma, empaparte de estas cosas, eh, a mí de repente es como que se me ha abierto que yo siempre estaba ahí, siempre me han interesado estas cosas, pero las veías desde un prisma más Menos lejano. personal. Como Claro, estaba, no está es ahí, tan personalizado. Claro. te interesa todo eso y es una cosa que yo siempre he creído en la reencarnación y en que había vida más allá de la vida y demás, pero he creído en que había, pero que a mí no me tocaba, ¿no? Como a mí no me tocaba, pues está y cuando me toque, cuando nos toque, pues Ya llegaremos, ya claro. veremos cuando Pero nos ahora te toque. das cuenta de que es que estás en el día a día, es que está en el día a día. Y que Totalmente. esto que tenemos que vivir con ello, ¿no? Y sobre todo con lo de las señales. Yo te alabo mucho lo de que puedas. Yo es que a lo mejor soy muy malo para eso, para apuntar las cosas y tal. Ya No, simplemente con los sueños te lo es creo. disciplina, es disciplina. Sí, Bueno, tú trabajas los sueños también es disciplina. sí, sí. Bueno, aunque, Claro. aunque ya llega un momento, fíjate, porque al principio te dicen toda la gente que hace para sueños lúcidos y viajes astrales, te recomiendan, y yo lo recomiendo también, eso, por la mañana en cuanto te despiertas, si te acuerdas de los sueños, los escribes, ¿no? Pero llega un momento cuando ya llevaba tres diarios así escritos seguidos en un año, que ya no los escribía porque yo me acordaba, porque dicen, no, si no los escribes no te acuerdas. No, no, yo es que ha llegado un momento que yo tengo un sueño. Claro, yo ahora mismo es como que tengo que acceder. Yo ahora mismo me preguntas ahora qué has soñado anoche y así no te puedo contestar, pero me centro, me relajo y me acuerdo exactamente de qué es lo que he soñado anoche y qué sentido tenía y por qué. Pero no necesito escribirlo, ¿no? Porque llega ya una vez que has cogido ese hábito y entonces ya Sí, 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 sí. es lo que estás haciendo, coger el hábito, ¿no? Pero por eso te digo, pero con las señales no me pasa, pero sí que igual lo empiezo a hacer ahora, igual lo empiezo a hacer. De todos modos, yo creo que también hay una cosa para que la gente, a ver, todos hemos sentido también lo que estábamos comentando, la ausencia física está, ese Obviamente. dolor a veces de la ausencia física está, no somos superhéroes ni Superman ni Superwoman porque cuando recibimos una señal nos alegramos y estamos felices. No, hay momentos también en los que sientes esa ausencia, pero es normal, pero sí que es cierto que este concepto bueno, esta vivencia, esta certeza sobre que están y que están a nuestro lado, hace que el paso por todo este proceso sea muchísimo más fácil. Es que es mucho más fácil, es mucho más... Es que yo he rehecho mi vida... Bueno, yo a la semana estaba trabajando.
a la semana de trascendedor y evidentemente al principio pesa mucho y pesa mucho, sobre todo tú lo sabes, en procesos como los nuestros que han ha habido un desgaste emocional y físico anterior, pero puedes continuar con tu vida, puedes reírte, puedes bailar al poco, puedes hacer vida normal porque sabes que están y que están vivos y que están bien y que te quieren y que van a estar a tu lado y que te están ayudando y que tienen ese compromiso de estar en tu equipo de seres para toda esta encarnación. Entonces, yo tengo bueno, me encanta tener dar ese mensaje de Mm, esperanza, que es el que yo estoy viviendo y el que tú estás viviendo. claro, claro. Yo es que yo ya siempre, yo ya de por sí, yo siempre he sido una persona muy, muy calmada, muy no sé muy bien qué es la ansiedad o el estrés y demás, pero ahora menos todavía, porque ahora yo tengo esa seguridad de que, por un lado, están aquí, nos están ayudando, no va a pasar nada, no va a pasar nada, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y luego, además, me imagino que en tu caso también, y además en tu caso quizás incluso antes, le pierdes el miedo a la muerte, ¿no? Entiendes Totalmente. qué es la muerte y le pierdes y una vez que le pierdes el miedo a la muerte, yo lo digo aquí, casi lo digo en casi todos los programas y no me cansaré de decirlo, porque es una cosa que para mí es fundamental. Perder el miedo a la muerte, respeto, obviamente, la muerte física y demás está ahí, no voy a ir ahí lanzándome por puentes o tirándome por la montaña, pero el perder ese miedo hace que el enfoque de la vida, que disfrutes mucho más la vida, ¿no? Porque sí, la muerte está ahí y cuando me llegue me ha llegado y si me puede llegar mañana, me puede llegar en 50 años, pero cuando llegue ha llegado, no pasa nada y ahora Claro. a disfrutarlo, ¿no? Y entonces es levantarte cada día por la mañana con que pues ya digo, yo siempre lo he tenido también, con la ilusión, ¿no? Con la ilusión de vivir y de decir, bueno, pues ¿y hoy qué? Y lo que sea y lo que venga y siempre y vas a disfrutar y no sé, suena mal, ¿no? Porque es eso, dices, callo, has perdido, mal dicho, no has perdido, pero se No, ha ido físicamente un ser querido y tu vida ha mejorado. Pero es que es lo que decías antes, es que son los maestros, pero nos han enseñado eso. Y ahora lo que a mí por lo menos, y bueno, y en tu caso también, porque has escrito el libro y estás haciendo, es como que nos han metido en esto para que abramos a más gente, porque yo lo he dicho, empezamos el canal, yo con que vea el vídeo una persona, una sola persona y a esa sola ya está persona bien, le pueda sí. ayudar, ya merece la pena. Exacto, exacto. Pero bueno, yo también quiero decir que realmente esta apertura le pasa a mucha gente cuando pasan estas cosas. Cuando tu pareja, cuando tu hijo, que busque información que hoy en día la tenemos, como estos vídeos maravillosos que hacéis, que todo esto de verdad es que te da una amplitud de miras tremenda y luego y cuanto más te abres, más fácil es comunicar con ellos. Cada vez es más sencillo, cada vez es más fluido, cada vez es más constante, más diario. Claro. Y eso te hace sentir mucho mejor. Mm. Sí, claro, porque yo entiendes la vida de otra manera, pero también entiendes la vida, o sea, la entiendes de otra manera por lo que acabo de decir, de que entiendes la muerte, pero también porque entiendes que la vida es mucho más de lo que estamos viviendo Mucho más, físicamente, que hay, mucho más. que hay otras cosas que pasan mientras estamos aquí nosotros hablando, están pasando muchísimas cosas aquí mismo que no las estamos viendo, ¿no? Y hay, ¿no? Dices, es que entendemos tan poco y es todo tan alucinante, tan fascinante, que lo único que te puede, a mí lo único que me es estar feliz por ello, porque esto es maravilloso. O sea, la vida es maravillosa en vida y cuando ya no estamos aquí físicamente. O sea, y es Y sobre disfrutarlo. todo, si estamos aquí es porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Claro, claro. El día que no tengamos que hacer, nos iremos. Entonces yo a veces lo pienso y digo, esto tiene sentido. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que ver hacia dónde te guía normalmente tu corazón, que son ellos. Hacia dónde te guía, porque algo tenemos que hacer. Que a veces no implica nada más que volver, como tú dices, a reconectarnos con la felicidad, a estar bien en nuestro trabajo, a volver pues eso, a disfrutar de una cena con amigos, a veces son cosas sencillas, pero esas cosas sencillas, si las bloqueamos realmente, todo pierdes en todo esto que nos ha pasado, ¿para qué? Claro, claro, ¿Sabes? Entonces, claro. estamos aquí por algo, no nos tenemos que ir, porque hay muchos padres que tienen el pensamiento de, si mi hijo se ha ido, yo me quiero ir con él. Sí.
es Sí, sí. mucho. Y a lo mejor os pasa también a los que habéis perdido a la pareja, pero si estamos aquí es por algo. Dejémonos guiar que llegamos Claro, y vamos a claro. conseguir Y poder vivir además una vida plena. y además luego, si, entiendes todo el tema de a nivel científico, que a mí me gusta mucho Sí, también, y aquí lo hemos tocado mucho, todo el tema de la física cuántica y la explicación científica de todo esto, y entiendes que el tiempo, sobre todo nos lo dan a entender ellos constantemente con las señales, sí, ¿no? sí, Que el sí, sí, tiempo y el sí. espacio es completamente relativo, ¿no? Que no tiene nada, Exacto. y entonces dices, el tiempo no es constante, el espacio tampoco es constante, y dices, en el digamos, si el tiempo es una cosa, ¿qué son 1 año, 2 años, 10, 20, no sé si te pasa a ti, pero a mí, desde que ha pasado todo esto, el tiempo, que ya de antes, pero ahora el tiempo es, o sea, a mí me desaparece el tiempo. O sea, yo el tiempo, Vuela. ahora han pasado, hace poco, en junio estábamos celebrando 3 años de la transición de Ana. Y digo, 3 años ya, no puede ser. Y 3 años, y el tiempo es como que para mí estos últimos 3 años han sido, pues lo que Porque antes. has vivido muy presente y muy Claro, intenso. pero Hemos mucha gente vivido. al contrario. Mucha gente cuando le pasan tiene este tipo Ya, de situaciones, es como que se quedan anclados y entonces el tiempo no pasa. Y es todo ya. igual y dices: "Tiene que ser al revés". O sea, el tiempo no tiene nada que ver. Y nos volveremos a juntar, ya Sí, digo, a lo mejor a lo mejor es en 5 años, a lo mejor es en 50, pero ¿qué son 50 años cuando el tiempo no existe? No es nada. claro, Y claro. además nos lo enseñan en esas señales. Muchas de esas señales, no sé si a ti te ha Sí, pasado, pero muchas de esas señales, el significado de la señal es simplemente enseñarte que el tiempo no tiene, que no hay tiempo. Te pueden nos enseñar va cosas que van a pasar, que no han pasado todavía, sí, y te lo enseñan un día, 2 días antes, y tú no lo entiendes, y a los 2 días dices: "Ah, joder, me estaba enseñando esto que todavía no había pasado". O al revés, o te enseñan algo que pasó, pero y que ellos no podían saber claro. estando aquí físicamente, y dices: "¿Pero cómo lo has podido saber eso?". Bueno, pues porque Y el nos tiempo no. enseñan que pueden estar en varios sitios a la vez, A que el eso, espacio es relativo. Es que si realmente escuchas, ves las señales más allá solamente del hecho de la señal en sí, nos dan tantas, tantas, tantas lecciones, tantas pistas de cómo es ese lugar en el que están. Yo no sé más, o sea, yo al no ser medium y no tener esa visión de, no puedo decirte vas aquí y allá, pero yo solo sé que Rodri me ha hecho ver, entender el mundo, pues eso, desde esa amplitud de ellos saben totalmente lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, con quién estás, qué haces, cómo es la mejor forma de en un momento dado enviarte una señal, un mensaje. Es que lo saben. Es que mm, saben mucho más posiblemente de nuestro plan de vida que nosotros claro, mismos. seguro, seguro. Mucho más. Y por eso nos pueden ayudar. Entonces, es tan maravilloso abrirte a ese otro mundo. Eh. A Es, mí, es- yo, le he preguntado y yo sé, que hay cosas que saben más y que no nos pueden decir. claro, No nos claro, pueden no decir puede. porque y a mí la respuesta no, porque esto, o sea, es Te parte toca del a ti. juego. Es Claro, parte del juego y tienes que, nosotros estamos aquí viviendo esta vida física y parte de ese acuerdo es que vivamos esta vida física. Entonces, si supiéramos ciertas cosas, digamos que estaríamos haciendo trampas. no, 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 Y no. y no queremos hacer trampas porque quieres No. disfrutar esto, quieres esta yo tengo muy claro que la vida física somos, seres etéreos y que tenemos una vida física para aprender de Aprender. esta vida física. Entonces, para aprender de esta vida física muchas veces tenemos que centrarnos en ella y no centrarnos en esa vida etérea, porque ahí estamos siempre. Aquí en la vida física estamos solo un tiempo limitado, luego pasamos allí, asumiendo que el tiempo es constante, pero ese tiempo hay que, Hay que pese a que aprovechar. estamos hablando de todo esto y estamos investigando todo esto, pero estamos aquí haciendo, digamos, no estamos intentando, lo que acabo de decir, hacer trampas, sino estamos intentando que encaje todo un poco. Claro, Encajar esa vida etérea con esta vida claro. física Y, y exacto. entenderlo todo. Compaginar, o sea, en nuestra vida tenemos que aprender a vivir en este mundo de 3D, en este mundo material, pero yo creo que la idea es vivirlo desde el anclaje de lo espiritual.
Exacto. del anclaje de ese otro mundo maravilloso que es el que realmente es nuestro. Es que yo lo siento así, es que yo a veces tengo esa sensación, no sé si te pasa, de soy un poco extraña aquí, ¿no? O me Mm, siento como extraña. Y es porque yo creo que es, claro, entre la ECM, lo de mi hijo, yo la sensación es de que es un sitio de paso. sí. A mí me pasa, no sé si a ti te pasa o a la gente que nos está viendo esto, pero a veces te miras en un espejo y te preguntas, ¿yo soy este? O sea, yo no soy este. El que estás viendo en el espejo, eso no soy yo. Soy yo ahora, es mi Claro, cuerpo, pero yo soy mucho más que esto. A mí me pasa, yo me lo pregunto y a veces como que no me identifico, ¿no? Me veo en el espejo y digo, sí, soy yo, pero no soy yo. O sea, yo no soy esto. Yo soy mucho más. Esto es lo que me está tocando ahora y entonces ya empiezo a darlo y de repente como que me encuentro una barrera. Es como que hasta ahí has llegado. De ahí no puedes pasar. Estás ya llegando a la barrera y de aquí vale, no puedes vale, pasar porque tienes que ser ese ahora mismo. Tienes que ser el que te estás viendo claro. en el espejo. Claro, y tenemos que vivir cada experiencia que nos traiga el día a día y aprender a vivirlas lo mejor posible, que ese es el aprendizaje. Que no es fácil, no, no es fácil, pero Mm, bueno, yo tengo la esperanza de hacerlo un poquito mejor en esta vida. No sé en claro. las anteriores cómo lo habré hecho, pero a ver si tenemos suerte y lo hacemos un poquito mejor. Bueno, de momento por lo que estamos haciendo y por el libro que has escrito bueno, y estar aquí con nosotros y todo eso, yo creo que por lo menos algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien, yo creo. Sobre todo, Siempre se puede mejorar, pero ellos, algo sobre estamos todo haciendo. ellos, porque son los Ah, que nos sí, guían. Ellos claro, están, porque yo a veces cuando la gente me dice el libro tal, no, 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 es que esto es parte del plan de Rodri. mm, Yo soy su ejecutora porque estoy aquí porque tengo un cuerpo físico. Entonces, y tú también estás haciendo parte del trabajo de la misión que claro, tiene Ana, claro. porque es así. Entonces, aquí no es cuestión de egos ni de méritos, aquí es cuestión de No, que hay que hacer lo que hay que hacer, pero son ellos los que nos están llevando a hacer lo que tenemos que completar por ellos, somos ejecutores. sí, sí, no, está. Yo además, bueno, los que han conocido a Ana físicamente y demás, saben que decirle que no intentar escaparte es imposible, así que no me queda otra, no me queda otra. Pero yo encantado, la verdad que Estoy encantada también. es una aventura nueva para mí y estamos aprendiendo mucho y estamos disfrutándolo como enanos. Además, ahora, bueno, tú ya lo sabes y gente que nos sigue también. Ahora estamos trabajando con toda la gente de Iclovi, que es una fundación impresionante, haciendo muchas cosas muy interesantes y sigo sin poder contaros exactamente cuáles son los planes de futuro porque queremos que sea una sorpresa, pero os va a sorprender lo que haremos aquí en el canal con ellos y demás, pero muy interesante. Gretel, yo creo que ya vamos a ir terminando. No sé si quieres un mensaje, es que también un mensaje hemos dado muchos hoy, así que, pero Hemos dicho ya. no sé, o cómo resumirías todo un poco, ¿no? Toda esta experiencia y qué le quieres decir a la gente. Pues yo le diría a la gente que se abra, perdón, que se abra al otro lado, que busquen la vía que más les resuene si quieren establecer contacto, seguir relacionándose con su ser querido y que todos, 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 todos podemos conseguirlo. Mm. Sí, al final es eso, es lo que decíamos. Todos tenemos la habilidad, más desarrollada, menos desarrollada, pero a la mínima, a mí o sea, yo me quedé alucinado en el momento que intenté hacer un poquito, que te pones a investigar un poquito, buscar un poquito de información y quieres hacer algo y te das cuenta de que, obviamente, si no, iba a decir si no eres escéptico, pero está mal dicho porque el escepticismo, el escepticismo es bueno, pero muchas veces confundimos el escepticismo con la negación. Si no eres negativista, si no lo niegas, si simplemente lo dejas fluir, te vas a dar Exacto. cuenta que todos podemos conectar, contactar, tener experiencias y que son además experiencias alucinantes si lo dejas que sean. Maravillosas, son maravillosas. Mm. Pues, Gretel, un placer. Esperamos, le digo esto siempre a todos los invitados, pero lo digo de verdad. Más adelante volver a tener una charla y además, bueno, que no quiero decir cosas que vamos a hacer, pero porque además yo creo que siempre tenemos cosas, habrá cosas nuevas que compartir, experiencias,
señales, porque señales siempre hay muchas. Y además eso, ya te digo que ahora me has dado la idea y intentaré Apuntar. ir documentándolas un poquito para tener una lista, quizás no tan buena como la tuya, pero bueno, un placer y a ver, eso, repetiremos pronto. Y yo igualmente, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien y nada, me encanta tu experiencia y me encanta Ana y me encanta Rodri, o sea que Sí, bueno, ¿qué vamos a decir? O sea, las experiencias las que hemos tenido, porque las hemos tenido y no nos queda otra, pero también quería darle las gracias a Carmina, que fue la que nos puso en sí, contacto, sí, que Carmina. estuvo aquí hace un par de programas, nos puso en contacto y también le dije a ella de volver, por eso digo que vamos a hacer algo más adelante, o eso espero, pero cuando digo que quiero volver a hablar con toda la gente, lo digo de verdad, no lo digo por compromiso o por quedar bien, sino porque lo haremos y además como el tiempo es relativo y no es constante, pues cuando lo tengamos que hacer, lo haremos y si no, ya nos darán el toque los de al lado para que lo hagamos. Seguro, seguro, seguro. Bueno, yo encantada, ¿eh? Para cuando tú quieras. Aquí Muy estaré, bien. con todo el Pues nada, cariño. un placer, como siempre, tenerte aquí, tener a toda la gente que nos está viendo. Recordaros, como siempre, también que si estáis viendo esto en YouTube, para que esto llegue a más gente, no porque queramos, sino simplemente para que la gente pueda eh, pues escuchar estas experiencias y estas situaciones tan extraordinarias, darle al suscribir, al me gusta y todas estas cosas. Si lo escucháis en podcast, dejar un comentario, cualquier cosa, compartirlo para que llegue a más gente y así pues podamos tener más experiencias o podamos contactar con más gente. Así que lo vamos a dejar aquí, como siempre, despidiéndonos, deseándoos muchas gracias, mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.